compartir el PowerPoint. No sé si hay algún comentario que quedó por ahí guardadito que quisieran compartir. Sí, este es el momento para hacerlo mientras yo preparo acá el PowerPoint. Yo quiero compartir un comentario. Si todo lo que está pasando ahora a veces es un poquito culpa de nosotros, de los cristianos, porque queremos nosotros imponer la palabra de Dios y no somos como, no seguimos el ejemplo de Dios, que Dios a nadie obliga. Muestra lo que es la gracia, muestra lo que es el amor y está en la persona si lo recibe o no. Entonces nosotros como humanos, nosotros queremos que ellos cumplan, que ellos hagan, que ellos se entreguen. Es decisión de cada uno. Me tocó mucho tratar con gente que, que es homosexual cuando trabajaba en una empresa y que era homosexual y habían unos que recibían la palabra de Dios y se compungían y buscaban abonarse, pero otros decían no, y por culpa de ustedes no, la sociedad no nos quiere, y por culpa de ustedes no, nos detestan, y muchas cosas. Entonces, eh, todo lo que sucede ahora ya está escrito de que vamos a pasar por esto de que la sociedad se va a volver cada vez más agresiva, va a haber más caos, pero nosotros para ganarnos aquellos que todavía no conocen de Dios es por medio de lo que nosotros somos, como nosotros actuamos, el ejemplo que damos. Habla mucho más nuestro testimonio, mucho más. Yo me acuerdo que había gente que se acercaba a mí a pedirme oración porque sabían que yo era cristiana y no era que yo anduviera diciendo soy cristiana, sino que las actitudes que uno tiene. Y, y hay gente que reconoce a Dios y le busca. A ella, a quienes tenemos que tratar. A los que no quieren nada con Dios, dejémoselo a Dios. Él es el que va a tratar con ellos. Él es el que va a obrar en sus vidas. Nosotros no somos nada, solamente somos quienes eh, podemos dar testimonio de ese Dios, del amor de Dios. Es eso más que nada. Gracias, Su, por compartir también tu experiencia personal. Creo que nos ha tocado en más de una ocasión, en medio de compañeros de trabajo, familiares, amigos, encontrarnos en situaciones que tienen que ver justamente con nuestros principios, con nuestras creencias, con nuestra posición respecto a ciertos temas, porque créanme que eh, yo creo que el común de la gente, la gran mayoría, no está en situaciones extremas. Creo que hoy, bueno, lamentablemente la agenda la manejan las minorías, ¿no es así? Y que hoy bajo las corrientes ideológicas que hay, claro, son una minoría, pero tienen tal influencia que tocan la agenda de las cosas y las imponen y nos encontramos quizás discutiendo más por cosas que hoy quizás la gente eh, no la tiene tan prioritaria como otros, por ejemplo el tema valórico. Creo que en cierta medida el común de la gente, puedo equivocarme, hermano, puedo equivocarme. Creo que todavía Chile tiene algo de conservador, aunque nos tildan un poco, tildan de liberales o quizás más abiertos de mente. Creo que hoy mucha gente no lo dice, pero piensa de manera un poco más conservadora. Pero como digo, a veces los grupos minoritarios son los que tienen tribunas, son los que tienen posibilidad de decir sus posturas y claro, de otra manera pueden influir y pueden generar o imponer ciertas situaciones, ¿no? Y no compartirlas muchas veces se nos puede tildar de intransigente. Por eso es que es allí la importancia de que, por un lado, conozcamos muy bien nuestra fe como para entender cuáles son los principios y la esencia misma del Evangelio. No podemos andar por allí tildando y apuntando con el dedo, sino más bien ir influyendo a las personas. Y hoy la gente quiere ver cosas concretas. Quizás
No estoy diciendo que con eso no dejemos de predicar, por favor, eso siempre va a ser ahí, siempre va a estar. Pero esa palabra acompañada, ¿cierto? De eso que Jesús mismo también nos enseñó. Jesús sabía con quiénes estaba, sabía con qué gente se rodeaba. Muchos por ahí lo alababan, lo exaltaban, pero él mismo sabía en sus corazones que muchos de ellos serían los que lo iban a traicionar, que en un momento dado lo iban a condenar, o se iban simplemente a ir y a decir, bueno, yo comí los panes y los peces y ahora está bien, hasta ahí no me quiero llegar. Pastor, ¿Mm? ¿sabe? Yo en el estallido social, cuando pasó el tema del estallido social, yo pasé una situación bien en borrosa, si se puede decir. Mm. Porque resulta que yo tengo un hermano mío que es 7 años menor que yo, pero se parece mucho a mí. Y los que no nos ven, o sea, los que nos ven por primera vez, nos confunden incluso. Me han confundido a mí con él, a él conmigo. Y resulta que cuando estuvo todo este tema del estallido social, mi hermano prácticamente aquí en Limache encabezaba las marchas del estallido. Entonces se corrió la voz en la iglesia de que el pastor Óscar estaba encabezando las marchas en la avenida, en la ciudad de Limache. Entonces fue súper emborroso porque me empezaron a llegar mensajes los pastores, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? A la final hay hermanos de mi iglesia que se están rebelando, ¿cómo el pastor Óscar puede y yo no puedo? Hasta que chuta, no, uno no haya cómo decir que no es así. Entonces, la verdad que me saqué una foto un día, fui a la casa de mi mamá y me saqué una foto con él y la envié al WhatsApp de los pastores de la unidad pastoral de Limache. Y ahí comenzaron oh, perdone, pastor, no pensábamos así. Bueno, primero hay que preguntar. Pero andaba todo un revuelo de que el pastor Óscar estaba encabezando las marchas del estallido social en Limache, así que al principio era como para la risa, pero fue un momento que sí fue emborroso igual, pero después ya pasó ya. Ay, 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 sí, debe haber sido Sí. un poco complicado, ¿no? Tratar de aclarar las cosas, ¿no? Y bueno, saltó la duda, hermano, ¿tiene un gorro? ¿Un pasamontaña ahí en la cabeza entonces? Ah. No, hermano, broma, broma. ¿Eh? Voy a mandar la foto al WhatsApp después. Ah. Sí, sí. Sí, hermano, yo creo que como cristianos no podemos estar ajenos a lo que pasa en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Y no podemos tampoco de analizar las cosas. Creo que en esto Dios nos enseña a tener criterio en todas las cosas, inclusive en nuestros pensamientos, porque creo que este mismo tema de la prueba y rechazo que de una otra manera polariza a la sociedad y polarizó a la iglesia inclusive, es un tema que, créanme, dentro de todo, Pablo nos va a enseñar aquí justamente eh, considerar y en ese sentido no polarizar las cosas. Creo que lo que pasó inclusive en la iglesia de Roma quizás es una muestra de lo que nos pueda pasar a nosotros, como la iglesia polarizada por los que seguían insistiendo en ciertos ritos y otros que quizás en otro extremo pensaban que todo era libertad, todo era gracia, todo aquí está todo permitido. Son cosas que pasan y que tenemos que, aquí donde tenemos que poner en práctica y aplicar lo que conocemos, lo que creemos, pero también nuestro carácter. Aquí no deja de ser importante eso. Creo que si el hermano Oscar se hubiera enojado, aquí hubiera, quizás hubiera sido otra actitud y todo. Y él dijo, hermano, aquí está, listo, se aclaró, perfecto. Y eso es lo que necesitamos hoy, ¿no? No ser provocados, porque la sociedad nos quiere provocar también, y eso es cierto. Quieren allí de otra manera ver qué vamos a decir, así como a Jesús, ¿no? ¿Es lícito pagar impuestos? ¿Se puede, qué sé yo, trabajar en día de reposo y así? Tantas cosas que lo que buscan en algunos casos es
provocarnos para quizás hasta llegar a contradecirlo. Y ahí es donde tenemos que justamente estar preparados. No sé si alguien había levantado la mano o estoy mal. Yo, pastor. Sí, por favor. Valeria. Valeria, hermano. Sí, con respecto a todo lo que han estado hablando y lo que habló nuestra hermana, uno tiene que, yo siempre he dicho que uno tiene que ser luz para el mundo, aunque el mundo sabemos que va a estar en tinieblas siempre, porque si no tienen a Jesús, van a estar en tinieblas. Pero si ellos no ven en nosotros el verdadero amor de Dios, que Dios lo mostró a través de Jesús, que Él no hacía acepción de personas, entonces lo mismo debemos hacer nosotros. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los ama porque nosotros también éramos pecadores. A lo mejor nosotros no andábamos en desorden y en todas esas cosas que anda el pastor Oscar. No, en todo, en todos los pecados de adulterio, de matar, de robar, de destruir, de todas esas cosas. Pero, pero sí andábamos en pecado. Y si Dios no nos hubiese mostrado su amor a través de alguien, ¿dónde estaríamos nosotros? Entonces, las lesbianas, los homosexuales, el ladrón, el homicida, también tiene derecho a la salvación, también tiene derecho, ¿cierto?, a tener una oportunidad. Pero si nosotros los apuntamos, si nosotros ¿cómo se llama?, los juzgamos, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a poder ellos conocer a Dios? Entonces nosotros no nos podemos meter en una burbuja y solamente enrostrarle su pecado, sino que poder atraerlo a esta luz, poder atraerlo al reino de los cielos, y si ellos no quieren, ya, es como decía el pastor, el sucio, ensúciese más, y el que se santifica, santifíquese más. Entonces, pero sí, nosotros tenemos que demostrar la luz, nosotros tenemos que llevar la luz. Y con respecto a las autoridades, sí, uno tiene que someterse a las autoridades porque es una forma que nosotros demostramos que nosotros, Dios es quien nos guía, pero también obedecemos a lo que Dios nos ha mandado, que es obedecer a la autoridad. Pero si nosotros somos rebeldes a las autoridades, no, es que yo soy cristiano, yo no tengo nada que ver con la política, con esto, con esto otro, y empiezo a hablar y a murmurar y a juzgar, o sea, no estoy representando el reino de los cielos, no estoy representando el reino de Dios, porque el reino de Dios es paz, es amor. Entonces, de alguna u otra forma, somos nosotros, con nuestras convicciones, con nuestra autoridad que Dios nos ha dado y delegado, somos nosotros los que vamos a dar testimonio de lo que es realmente el reino de Dios. Y eso es como el testimonio de uno, el que va a valer más ante cualquier cosa que pueda legislarse en este mundo. Eso. Así, hermana, muchas gracias también por su comentario. Es un tema que hoy está allí presente, vigente en este tiempo. Como país estamos al margen de todo lo que está pasando. Y son cambios que se están palpando, se están viendo. Creo que en ese sentido, frente a todos estos temas, los principios de Dios están para allí para justamente ayudar en todo este proceso. No sé cuántos cristianos habrán dentro de todo en este proceso constituyente, lo hay algunos, y para ellos va a ser un desafío, ¿no?, poder estar allí. Pero pensando justamente en la esencia misma del mensaje de Dios, que Dios los pueda usar y que puedan ver en ellos también personas que transmiten confianza, sentido común, criterio en todas estas cosas. Que es lo que va a hacer falta, yo creo. Creo que va a hacer falta eso hoy en este proceso, porque está tan polarizado todo que aquí
van a haber extremos. Y creo que ahí donde el cristiano ojalá esté para justamente ser allí quien pueda estar en este proceso de generar paz, generar el sentido común, ¿no? Y no entrar en el juego de polarizarse y finalmente no llegar a nada bueno. Creo que eso va a hacer falta en este tiempo. Y yo creo que es deber de nosotros como cristianos orar por ello, por todo este grupo de personas que han sido electas, y para que de una otra manera... y miren, decir que impere el sentido común es hablar de que impere la voluntad de Dios y los principios de Dios, porque la ley de Dios es perfecta, los principios de Dios son justos, equilibrados, y si tuviéramos que buscar algún parámetro, créanme que finalmente, aunque no lo quiera la gente, finalmente llega y entiende que los principios cristianos son los que realmente traen el equilibrio y la justicia y la equidad necesaria para todos quienes viven en una sociedad. Así que el Señor nos ayude en ese sentido. Hermanos, como les decía, hoy tenemos ya el término de la clase y quiero, ¿saben? Darnos ahora una pausa, ¿ya? Y de vuelta nos vamos de lleno con todo. Tengo yo las 8:05, entonces a las 8:25 nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Y rematamos, ¿cierto? Porque lo que viene ahora es la aplicación y la parte práctica, y vamos a retomar lo que Pablo dice respecto a este tema que ya mencionamos. Muy bien, hermano, entonces a las 8:25 nos reencontramos para ya terminar los últimos puntos. Bien, hermano, nos vemos en unos minutos más.